Las enfermedades raras son unas enfermedades genéticas que son muy poco habituales y hay muy poquitos casos en el mundo. En nuestro trabajo en concreto abarca las ciliopatías. Las ciliopatías es un grupo de enfermedades en las que el orgánulo celular que está involucrado son unos pequeños pelillos que hay en todas las células que se denominan cilios. La malformación o la mala función de estas estructuras son las responsables de este grupo de enfermedades denominado ciliopatías. Las características que aparecen en cada una de ellas hace muy difícil que a nivel clínico podamos identificar claramente de qué enfermedad se trata. En nuestro caso trabajamos con dos síndromes de este grupo de ciliopatías, que es el síndrome de Bardet-Biedl y el síndrome de Ahlstrom. Lo que nosotros hacemos es el estudio molecular, analizamos los genes que están involucrados. Nós o que facemos a nivel de estudios no laboratorio, estamos aplicando as novas estrategias de secuenciación masiva que nos permiten analizar todos os exóns do xenoma do paciente dunha soa vez. Entonces así podemos atopar as mutacións que poden estar en calquera destas rexións de todos os xenes. É moi importante levar a cabo estudios funcionais para poder evaluar a patoxenicidade destas mutacións que encontramos nos xenes. Unha destas opcións é utilizar modelos animais, que normalmente se utilizan os ratos, pero nós, por exemplo, estamos empregando o modelo do peixe cebra. O que facemos é inxectar no peixe a mutación que nos atopamos nos pacientes e así vemos o desenvolvemento do peixe e podemos detectar así diversos defectos a nivel, por exemplo, da visión. Para nosotros es muy importante ayudar a los pacientes que tienen estos síndromes porque tardan mucho tiempo en tener un diagnóstico firme de su enfermedad. La confirmación mediante el estudio molecular les da también a la familia la capacidad de obtener un consejo genético. Esto es, podemos estudiar e identificar a los portadores. Un dos aspectos máis importantes a hora de realizar a diagnose xenética das familias é coñecer características desa familia. Por exemplo, se as familias son consanguíneas, podenos axudar a hora de escoller as mellores ferramentas moleculares para realizar ese diagnóstico. Apoyamos de manera muy activa la formación de la Asociación Nacional de Ciliopatías para aunar a todos los pacientes y poder aumentar la capacidad de apoyo que puedan tener todos estos grupos de enfermedades raras. O obxectivo final das nosas investigacións é contribuir, dando pequenos pasos, a que nun futuro se podan desenvolver novas terapias que permitan a curación dos pacientes con ciliopatías.